¿será que lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Mira, no sé si lo tienes que hacer, pero el que lo hagas te va a quitar la venda o te va a abrir los ojos de que sí ese es tu camino. Yo no entiendo cómo están los jóvenes el día de hoy desperdiciando su tiempo en discotecas, en bebida, cuando deberían de estar creciendo. Entonces yo diría que me volví adicto al crecimiento y la mejor adicción que he podido obtener. Es una verdadera estupidez estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y esperar resultados diferentes. El ser humano tiene 6 necesidades, pero 2 del espíritu es el crecer y el contribuir. Yo diría que todo mi crecimiento o todos los resultados que yo he tenido es por una sola cosa, por entender el valor de la proximidad de las personas correctas. No puedo entender cómo una persona puede seguir en el mismo lugar a pesar de tanto tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de TRIA, 3 voces, 2 generaciones, hoy desde Miami, con un invitado súper especial, con Jesse Osorto, que es un empresario de acá de la ciudad de Miami, experto en ventas, mentalidad, espiritualidad y una persona que me ha enseñado bastante en el área de ventas, la profesión mejor pagada del mundo. Como siempre, su persona, Miguel Castellanos, mi querido socio y amigo Arturo Castillo. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Hoy nos espera un podcast increíble, una edición en Miami con un invitado especial y me encuentro aquí también con Ricardo Castillo. ¿Cómo están? Bueno, gusto en saludarlo y súper emocionado de estar haciendo nuestro primer podcast en la ciudad de Miami. Y bueno, tienes el honor de nuestro primer podcast. Jesse, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. No, gracias a ustedes primeramente por haberme invitado a este podcast. Ya lo vengo viendo ya días y semanas desde que lanzaron el podcast y están haciendo un trabajo increíble con muchas personas y motivando a otras personas incluso de que se den cuenta de las posibilidades que tienen y de las cosas que pueden alcanzar a lograr y qué mejor que ser parte de eso. Entonces me siento contento. Gracias, Jesse. Gracias por estar aquí. Gracias, Jesse. Y vamos a hacer que este podcast sea masivo y aportar valor para las personas. Así mismo, eso es lo importante. Así es, Jesse, cuéntanos el día de hoy. Queremos que la audiencia sepa un poco sobre ti. Cuéntanos de qué país eres, de dónde viene Jesse, quién es Jesse. Súper. Bueno, primeramente mi nombre es Jesse Osorto, como ustedes ya conocen y para la audiencia que no lo sabe. Uh-huh. Primeramente yo llegué a Estados Unidos a la edad de 18 años, cuando antes yo en mi país, soy de Honduras, yo trabajaba en lo que era el área automotriz y crecí en esa área, no porque me gustara, yo nunca me imaginé trabajando un carro ni nada de esto, pero por mi familia, el contexto en el que crecí me llevó orientado a esa área. Cuando yo llego a los Estados Unidos a los 19 años, empecé en ese mismo camino, en la industria automotriz, pero yo siempre fui de las personas que decía, ¿sabes qué? Yo no quiero algo tan difícil. Yo sé que hay una forma de hacerlo más fácil, de cómo puedo ser más productivo, cómo puedo ser con menos tiempo, ganar más. Y entonces era la única forma que yo identifiqué que yo dije, puedo avanzar más rápido. Entonces, cuando llego aquí a los Estados Unidos, empiezo a trabajar. Creo que como a las 2 semanas conseguí mi primer trabajo, me dieron $200. ¿Qué $200? Buenísimo. ¿Tú sabes? Era bueno. Tú sabes que cuando tú vienes de tu país y llegas a Estados Unidos y te dan $200, uno empieza a hacer la conversión. Uh-huh. Se va al país de uno y dice, me embilleté. En la primera semana me embilleté. Entonces yo empiezo a ver eso y digo, wow, por aquí es el camino, ¿no? Y empiezo a trabajar, pero sabemos que $200 aquí no es nada, pero cuando tú vienes comenzando sí lo ves como mucho dinero. Y empecé a trabajar y después me di cuenta que estaba como trabajando así de mecánica, como mecánico general. Y ya llevaba como 2 años, ¿no? Una vez que llevaba los 2 años, yo dije, tiene que haber algo aquí que yo pueda hacer más fácil y ganar más dinero. Y en ese momento dije, bueno, ya estoy en el área automotriz, tengo que aprender electricidad. Justamente con la persona que me dio trabajo, era una persona muy amable, era una persona que agregaba valor y era muy humilde, ¿no? A pesar de que él tenía mucho estudio, me decía, bueno, si tú quieres aprender, aquí puedes aprender. Y me empezó a enseñar electricidad como a los 2 años, pues me hago experto en electricidad. Y después me hice la misma pregunta, pero igual tiene que haber algo más sencillo que yo pueda ganar más dinero. Pero electricidad automotriz. Okay. Siempre en el área automotriz. Y después me hice la misma pregunta. Dije, ok, ¿cómo puedo hacer menos y puedo ganar más? Y en ese momento dije, programación. Y me fui al área de programación automotriz. Entonces, en los siguientes 2 años me hago experto en automotriz. Y ya tenía como 5 años. Como 5 años, 4 años y medio. A los 5 años ya estaba como programador. Entonces ya estaba más bonita la cosa porque ganas más dinero
y estás dentro de un carro con la computadora programando el aire acondicionado y los demás están afuera, ¿no? Claro. Entonces ya te toca un trabajo más suave. Pero llega como esta vocecita que todavía te dice, este no es tu camino. O sea, este es tu, no sé si lo han sentido, pero yo en ese momento lo sentía como, si estás bien, si estás ganando, si te puede ir excelente en la vida, si sigues pagando el precio, obviamente, pero no es tu camino. Entonces, y en ese momento yo no creía nada en crecimiento personal, de conciencia, espiritualidad. Era de los típicos jóvenes que hacen dinero y a ver a dónde vamos. El sábado, el domingo, el viernes es de fiesta, rumba, bebedera y vamos a ver quién tiene la mujer, el carro, la mujer más guapa y el mejor carro, ¿no? Ahí sabes que está ganando. Entonces... Pero iba siempre, salía, pero con las uñas sucias. Las tenías así manchadas. No, tú sabes que yo... Salía a la rumba, iba todo para su fiesta, pero con sus uñas marcadas. No, mira lo interesante. Mira lo interesante, porque como yo estaba en programación, ya no te ensuciabas mucho, pero yo siempre, desde que llegué, utilicé guantes. Por lo mismo. O sea, a mí no me gustaba como que salir, que sucia las manos. Siempre utilicé guantes. Entonces... por lo mismo que tú dices, sales con una chica, te ve las manos y dices, no, este es mecánico. O sea, y te ha preguntado y dices, este es mecánico. Pero no, entonces justamente yo salía siempre con los guantes, utilizaba para salir bien limpio, ¿no? Entonces empecé en este camino y ya después venía como que eso, me siento estancado. Hay algo que le llaman cuando tú rompes el aro, ¿no? O break the loop. Okay. Cuando rompes el aro, ¿no? El ciclo. Y esto justamente pasó una vez que yo iba para mi trabajo y en mi trabajo siempre se paraba una señora en la mañana, a las 7 de la mañana, con un suéter morado a tomar el autobús. Y yo la miraba todos los días. Lo miré por 5 años a esa señora. Y dije yo, wow, esa señora, yo llevo 5 años aquí en el mismo trabajo. Yo estaba en el taller mecánico. Yo llevo 5 años y miro siempre a la misma señora tomando a las 7 el autobús. Yo no puedo entender cómo una persona puede seguir en el mismo lugar a pesar de tanto tiempo. Wow. Pero en ese momento me di cuenta que dije yo, ok, pero yo soy el observador. Entonces, si ella sigue ahí, yo la sigo observando desde el mismo punto. Exacto, buena reflexión. Entonces fue como un espejo para mí porque digo yo, wow, espérate. Sí, yo la estoy viendo a ella, que no se está moviendo, pero yo tampoco me estoy moviendo porque la sigo viendo. Claro, claro. Entonces... en ese momento yo dije, wow, esto tiene que cambiar. Y yo me recuerdo que yo dije, ok, tengo que hacer algo diferente, pero mi familia, el contexto en el que vivo no es de los que te van a decir, léete un libro o haz esto, crecimiento personal, conciencia, espiritualidad, nada de eso, ¿no? Y mucho menos ventas. Entonces, el primer libro yo recuerdo que compré fue el de Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Entonces, en ese momento tú te lees ese libro y tú dices, yo voy a hacer real estate. Y eso es lo que dice todas las personas, voy a hacer real estate. Él dice que tienes que comprar certificados y los certificados después de ahí te apropias de las propiedades, ¿no? Sí. Y después las vuelves a revender y hacer ese sistema. Entonces dije yo, ok, eso es lo que yo tengo que aprender. Pero ya como que me interesó un poco la lectura. De ahí vine y compré el siguiente libro que fue El hombre más rico de Babilonia. Un libro chiquitito, me lo leí súper rápido. Súper buenísimo. Entonces, en ese momento dije yo, ok, ya como que estaba teniendo la noción, pero seguía como, perdonad la palabra, en mi jodedera, ¿no? En mi jodedera de fiesta, de que salía, de a ver quién tenía más dinero, a ver cuánto se gastaba, ¿no? Y ya después yo me recuerdo que justamente yo me hacía las uñas. Por lo mismo, porque no me gustaba ir con las uñas sucias. Entonces yo me hacía las uñas con una amiga que se llama Francesca. Y esa vez... Un saludo a Francesca. Un saludo a Francesca. A Francesca. Gran amiga también. O sea que entonces yo voy donde Francesca, me estoy haciendo las uñas. Entonces, como me imagino toda mujer en peluquería, todo hombre en barbería, tiende a hablar con la persona que le está haciendo el servicio. Y platicábamos horas. Y ella me dice, tú tienes buena mentalidad, me gusta tu mentalidad. Te quiero invitar a un evento, me dice, de negocios digitales. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Y qué? ¿Cuánto hay que pagar? No tienes que pagar nada porque es gratis. Y le digo, listo, perfecto, vamos. Mejor. En ese momento mejor. En ese momento mejor. Digo yo, ok, si es gratis, vamos, adelante. Entonces, y uno a veces por quedar bien, ¿no? Entonces, el domingo yo decido ir al evento y le digo, sí, vamos a ir. Yo era de las personas que yo jamás hubiera ido a un evento de esto de crecimiento, de negocio, de marketing. No, porque yo era escéptico. O sea, yo era de las personas que decía, mira que vamos a tener un evento totalmente gratuito, vende humos. Este es el claro vende humo. Yo decía, vende humo. Cualquier persona, así tuviese una persona influyente o de autoridad que lo estuviese respaldando, yo decía, vende humo. Entonces, en ese momento llega el domingo
para hacer corta la historia, llega el domingo y me dice mi amiga, no, yo no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? Si tú fuiste que me invitaste, ¿cómo que no vas a ir? No voy a ir. Pero yo dije, bueno, ya parte el domingo, ya tengo la dirección, me confirmaron por WhatsApp y dije, voy a ir al evento. Fui al evento, a mi primer evento de desarrollo personal, que fue de Spencer. Entonces, cuando voy al evento, empiezo a escucharlo, ¿no? Y entonces tú lo miras como a esa persona. Fue con Spencer ya. Fue directo con Spencer. El primero. O sea, yo nunca había escuchado de crecimiento personal, de negocio, nada. Entonces, cuando yo voy al evento, yo lo veo ahí en tarima y hablando bonito y todo, y que los negocios y todo. Entonces tú lo ves como el muñequito del pastel, ¿no? Tú dices, wow. Y lo ves como lejísimo, porque tú, como está fuera de tu contexto, claro, tú dices, wow, a mí me gustaría ser así. Pero uno lo ve a veces hasta imposible. Entonces en ese momento yo no había ni comprado el VIP porque ni sabía que existían. Pero cuando dicen, me voy a tomar una foto con mi VIP, yo, coño, pero ¿y cómo se compra esa vaina aquí? Y salgo y están en la mesa y le digo, oye, a mí no me ofrecieron el VIP, yo quería VIP, pero ya había terminado el evento. Ah, no te lo vendieron. Véndemelo, que yo lo único que quiero es la foto. Así le dije yo, y me vendieron el VIP terminando el evento. Solo por la foto. Solo por la foto. Compré el VIP, me fui a tomar la foto y no me mandaron la foto. O sea, fue una locura porque como yo me registré, tanto era la velocidad que me quería registrar para tomarme la foto, me dice el camarógrafo, mira, no tenemos tu correo, pero anótamelo en una servilleta. No sé dónde termina esa servilleta, pero nunca llegó la foto. Y todo lo que él habló a mí me hizo sentido. Porque dijo dos cosas que para mí marcaron en ese momento, que dijo, toda persona hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces yo dije, yo no es que no pueda diseñar una mejor vida, sino que con las herramientas que yo tengo hoy en día no lo puedo hacer. Lo que yo tengo que hacer es obtener otras herramientas para eventualmente poder construir una mejor vida. Esa fue una. Y la otra que él habló de las creencias es que no hay personas incapaces, solo estados de conciencia que discapacitan a las personas. Entonces yo dije, ok, yo no es que no soy capaz de estar ahí, sino que simplemente mi estado de conciencia nunca va a llegar ahí, porque no está alineada a esa realidad. Entonces en ese momento... ¿Te diste cuenta en ese momento de eso? ¿O no, fue después? No me di cuenta, pero fue lo que me hizo clic. Es como cuando tú dices... Esa parte cuesta a veces... Hacer que le enganche a uno. Que le enganche. Totalmente. Al principio cuesta. Okay, pero ¿invertiste en ti ese día? Totalmente. Sí. En ese momento yo invierto porque me hizo sentido. Yo, como digo, cuando... es algo muy interesante porque cuando tú crees en algo, lo ves. Entonces yo vi el valor porque creí en el valor que tenía, entonces vi el valor. Pero si tú no crees en algo, hay como una metáfora bien bonita que me gusta mucho, que dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a las tierras indígenas, los indígenas no vieron los barcos. ¿Por qué? Porque no creían en ellos. Tú no puedes ver algo en lo que no crees. Entonces yo en ese momento creí que ese era el camino, y como creí que ese era el camino, vi el camino. No sé si me explico. Sí. Entonces tomé la decisión de invertir. Y como niño chiquito. No, pero antes de eso hubo algo interesante de esto. Porque en ese momento yo me recuerdo que Spencer estaba haciendo las giras empezando en Estados Unidos. Tenían un descontrol con la logística. Escanea este código QR y paga. Y yo escaneé el código QR, pagué. Pero en ese momento a mí no me llega el recibo, no me llega la factura. Y me dicen, mañana comenzamos la primera clase, que era un lunes, era un domingo. El lunes comenzaba la primera clase. No me llegaron los accesos. Yo dije, me estafaron. Yo sabía, vende humo. Yo sabía. Y vuelve la vocecita y te lo dije, eso es vende humo. Llega el lunes, era la tarde, no me daban todavía el acceso, nadie me llamaba. Yo dije, me estafaron. Y ahí había un formulario que yo lo llené. Yo me llevé el formulario pensando que ese era mi recibo. Entonces, en el formulario hay un número en la parte de abajo. Llamo a ese número. Quien me contesta es una persona en Colombia. Yo dije, estafa. Estoy comprando en Miami y me están contestando en Colombia. Esto es estafa. La persona que me contesta en Colombia me dice, mira, yo no te puedo ayudar, pero te puedo comunicar con la persona adecuada que puede ayudarte. Te voy a pasar su número. Y me pasa su número de México. De México. Yo dije, no, esto es estafa. Me estafaron. Qué tonto fui. Porque compré en Miami, me contesté en Colombia y ahora me mandan para México. El caso es que la persona que me contesta en México me dice, sí, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, pero te busco en el sistema y no te encuentro. Y le digo, pero ¿cómo es posible? Yo tengo mi recibo y le tomo al formulario y le mando al formulario la foto y me dice, ahí está el problema. Ese formulario es para nosotros, no para ti. Entonces, con ese formulario nosotros te registramos. Y le digo, yo creí que era el recibo. Me dice, no te preocupes, mándame un screenshot de que pagaste.
del comprobante del banco y ya yo te agrego al sistema. Me agregó al sistema y después de ahí me reciben y me ofrecen otras cosas. Ahí comenzando, me ofrecieron otra cosa, pero me ofrecieron proximidad. Me dijeron, mira, vas a tener proximidad con Spencer, con otras personas influyentes de negocios y esto. Entonces yo dije, wow, me impactó. Yo ni sé lo que me ofrecieron, pero cuando solo me dijo fiesta, como que mi cerebro ya está acostumbrado a fiesta y escuchó fiesta. Yo dije, fiesta, claro. Y pagué $3,000 más. Entonces, pero en ese momento yo había pagado $5,000 en 2 días, domingo y lunes, $5,000. Y yo me hice una pregunta. Yo dije, espérate, yo de ser una persona escéptica, yo de ser una persona que no creía en las personas que ofrecían, sino que todos eran vendehumo, ¿en qué momento yo saqué $5,000 de mi bolsa para dárselo? Entonces yo dije, ¿qué pasó ahí? Yo dije, no sé qué es eso, pero simplemente eso quiero hacer yo. Yo en ese momento dije, claro, eso quiero hacer yo. Y no es quitarle el dinero a la persona, no, sino es que hacerlos conscientes de lo que realmente necesitas. Porque cuando ya eres consciente de lo que realmente necesitas, no importa cualquier creencia que tú tengas, cualquier limitante, das el paso y das la acción, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, wow, eso me gustó. Entonces empecé con mentoría y a mentorearme con muchos mentores y era como niño chiquito, anotando en la universidad, anotando. Totalmente, justamente es como cuando tú pruebas algo, ¿no? Tú pruebas algo delicioso y tú dices, ¿y habrá algo más delicioso que esto? Claro. Y pruebas algo más delicioso y dices, ¿y habrá algo más delicioso? Y siempre estamos como que buscando al cerebro le encanta el placer. Entonces siempre va a estar buscando cómo llenarse de placer y placer y placer. Y justamente en todo este proceso que he venido construyendo, yo he preparado mentorías, cursos, que es justamente lo que le enseño a las personas. Y yo cuando las tengo al frente le digo, mira, lo que yo te voy a compartir no es la verdad, ni quiero tener la razón. Si tú crees que yo tengo la razón, quédate con ello. Pero si tú crees que yo no tengo la razón, que te entre por aquí, te salga por aquí. Este es un tipo de vida que nosotros escogimos. Porque así como alguien decidió, como tú decías, hacer fiesta, deporte, y también está el mundo de la parte de la mentoría, de la educación. Entonces entraste a ese mundo y ahora tú eres mentor. Eso está súper bueno. O sea, no me esperaba tanto. Sí lo sé, pero que tan rápido lograras hacer ese proceso. Porque fue rápido. Totalmente. Fue rápido. En 2 años. Sí. En 2 años yo marqué un antes y un después. Y como tú dices, elegimos un camino y yo creo que todas las personas es el camino que quieren elegir, pero no ven el camino. Como te mencionabas, en algo que tú no crees, tú no lo vas a ver. Entonces, yo en el momento que yo decía fiestas y todo esto, yo quería una mejor vida, pero no sabía cómo se veía una mejor vida. Para mí en ese momento, mi estado de conciencia me decía, esta es la mejor vida. Porque los estados de conciencia como tal son como estaciones de radio. No puedes colocar la 89.1 y la 103.4 al mismo tiempo. Entonces, la persona, hay 2 puntos de vista y es la percepción de cada persona, ¿no? Yo podría decir, yo no entiendo cómo están los jóvenes el día de hoy desperdiciando su tiempo en discotecas, en bebida, cuando deberían de estar creciendo. Y ellos, la percepción de ellos del otro lado están diciendo, yo no entiendo cómo Jesse puede estar encerrado todo el tiempo estudiando, mentoreándose, cuando debería estar disfrutando la vida. Entonces, realmente no es quien tenga la razón, sino que qué es lo que realmente te hace feliz. Una pregunta, o sea, si yo te dijera que hagas un resumen como para a las personas que son escépticas, como tú lo dijiste ahorita, que no creen en este proceso, ¿cómo tú, con el Jesse de que no creía, ahora el que sí cree, qué le dirías tú? ¿Ya tú tienes algunas palabras, alguna técnica para decirle, mira, cambien su manera de pensar o la manera de ver este tipo de vida? O sea, tienes algo como, si yo te digo a ti a la cámara, invita a esa persona que no creen, porque ahorita quizás nos están viendo gente que quizás no creen en un crecimiento. En la educación. En la educación. ¿Qué le dirías tú? Un consejo corto. Mira, solamente prueben o ese es el camino. ¿Qué le dirías? Sí, mira, para que se acerquen. Mira que esto es sencillo, ¿no? Como le digo a todas las personas, es como cuando tú vas a un supermercado, entras a la tienda y te quieren vender un producto nuevo. ¿Qué hacen lo primero? Te dan a degustar el del producto. Entonces, porque primero lo tienes que probar. Porque mientras tú no pruebes algo, yo le digo a toda persona, a veces me dice, Jesse, pero ¿será que lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Mira, no sé si lo tienes que hacer, pero el que lo hagas te va a quitar la venda o te va a abrir los ojos de que sí ese es tu camino. Pero el de no hacerlo, te aseguro una sola cosa, que te vas a quedar en el sitio en el que estás.
Porque está la frase que dice que es una verdadera estupidez estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, yo le diría a toda persona, primero, sé consciente. Y ser consciente es darse cuenta. O sea, hay muchas personas que hoy se levantan y dicen, primero, la actitud. El 90% de las personas viven en una pésima actitud. Que despiertan por la mañana y dicen, ay, ya amaneció. O sea, se están quejando de que amaneció. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Ay, no es que mi jefe. Ay, no es que esto. Entonces, esas personas no están viendo el valor que tiene su vida porque no están en presente. Están viviendo en el pasado o están viviendo constantemente en el futuro. Hay personas que el día de hoy pagan la renta y dicen, ¿y cómo la voy a pagar el otro mes? La acabas de pagar. ¿Para qué traes un estrés del futuro que aún no existe que viene a arruinar tu presente? Entonces yo le diría a toda persona, primeramente, ser consciente. Ser consciente es date cuenta de lo que hoy tienes. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de lo que hoy tienes, de cómo es tu relación, de cómo es tu trabajo, dices, qué mal estoy. Porque ahora te diste el tiempo de observarlo. En ese momento dices, ¿sabes qué? Voy a seguir el camino. Yo diría, tú quieres encontrar el camino, encuentra una persona que ya lo logró. Si la persona están aquí escuchando este podcast, no es casualidad, sino que Dios dice, te voy a poner en este lugar para que tú escuches esto, a ver si algo te engancha y te motiva a moverte. Pero si tú no te mueves, eventualmente te vas a quedar ahí. Entonces, de esa misma manera pensaba yo, si ya estoy en este evento, estoy viendo una luz, estoy viendo un camino, tengo que moverme. Exacto. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que termine con $5,000 menos. Ok, pero me di cuenta que me estafaron y que los vendehumos sí existen y puedo hablar con argumentos. Exacto. Pero si no lo hago, si no lo intento, eventualmente me voy a quedar en el sitio en el que estoy. Entonces yo le diría a toda persona, primero, sé consciente de lo que tienes y de cómo es tu vida. Y después, toma acción. Qué bueno. Riesgo, sin miedo. Jesse, ¿y hasta ahora cuánto has invertido en ti mismo? Yo diría que en inversión, eso es un vicio. Yo diría, eso es un vicio. La inversión en uno mismo es un vicio, pero es un vicio bueno. Es un vicio al crecimiento. Correcto. Justamente yo en estos días subí en mis historias, me volví adicto. Así, me volví adicto, subí una historia y me volví adicto. Y las personas dicen, se volvió adicto en la droga, el crack, en marihuana, ¿en qué? Sí. Y en la siguiente historia, me coloco adicto al crecimiento. Estaba en un evento de Tony Robbins. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento que tú te das cuenta que creces y esas son necesidades del espíritu. Siempre el espíritu, el ser humano tiene 6 necesidades, pero 2 del espíritu es el crecer y el contribuir. Siempre tu espíritu va a querer estar en constante crecimiento y contribuir. Entonces, cuando tú pruebas el crecimiento y empiezas a tener más conciencia, tú ves que las discusiones ya no reaccionas o no eres una persona impulsiva que explota, sino que ya sabes controlar y responder. Entonces dices, me gusta esta vida. Y dices, pero sí será que puedo tener más conciencia, sí será que puedo controlar mis emociones, sí será que puedo controlar mis negocios, las ventas, entender a los clientes. Entonces siempre estás queriendo más. Claro. Yo entro en una mentoría, la termino y ya me pregunto, ok, ¿y ahora cuál voy? Y la termino y ahora cuál voy. Porque en el momento que tú dices, tomo la decisión de reconocer mi potencial, porque cuando uno dice, sabes que reconozco el potencial que tengo dentro de mí ante el cual puedo desenvolver mi grandeza, en ese momento no dejas de pagar el precio. Claro. Dices, sé que constantemente tengo que pagar el precio. Entonces yo diría que me volví adicto al crecimiento y la mejor adicción que he podido obtener. ¿Qué edad tienes tú, Jesse? 26 años. 26, todavía estás joven. Sí, ¿no? Entonces ahí viene. Miguel, yo somos jóvenes, tú también empezaste joven en la parte de la mentoría. Yo quiero, aparte de que a esas personas jóvenes, porque también nosotros queremos atacar a esos jóvenes que tienen esos pensamientos limitantes, esas creencias que los detienen, ¿qué les dirías? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Porque es mi deseo tener a bastantes jóvenes y nosotros impulsar a esos jóvenes a que hagan algo diferente. Entonces, ¿qué le dirías tú? Ya que tú también empezaste de joven. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo seguiste ese procedimiento estando tan de joven? La parte de las mentorías. Ok, lo primero que le diría a todo joven, y si ya están viendo en este podcast, están en el lugar correcto. Porque ya están cambiando su contexto, ya están cambiando lo que ven con lo que nutren su mente, ¿no? Lo que yo le diría a todo joven, si quiere cambiar, que todo mundo quiere cambiar, todo mundo quiere una vida mejor, simplemente que el mundo te ofrece un placer inmediato. Toma el placer inmediato.
Pero el crecimiento, como ustedes que están aquí pagando el precio, haciendo podcast, es un crecimiento que es lento, pero seguro, y te va a dar una gran plenitud, una gran felicidad y te llena de abundancia, porque eso es la vida. Cuando tú haces algo para contribuir a los demás, ese valor te es retribuido de una u otra forma. Entonces, lo que yo le digo a todo joven es introduzcanse en estos contextos. Si tienes la oportunidad de estar con Arturo, que Arturo ya está en un contexto de crecimiento, como dicen, eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Si tienen la oportunidad de rodearse con Miguel, con Ricardo, ya están en un lugar correcto, porque eventualmente ustedes ya le están primeando los resultados a otra persona. Y fue lo que a mí me funcionó y lo que yo hice. Yo diría que todo mi crecimiento o todos los resultados que yo he tenido es por una sola cosa, por entender el valor de la proximidad de las personas correctas. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Pensaste en algún momento decir, no, ya no quiero seguir las mentorías? ¿Algún momento tuviste ese pensamiento de decir, no, me aburre, quiero de nuevo regresar a mis fiestas, ¿Alguna vez lo pensaste? Siempre. Cuando uno quiere cambiar de contexto, como estás elevando tu nivel de conciencia, el contexto nuevo al que estás entrando te va a intentar de escupir. Te va a querer vomitar. Es como si tú llevas a una persona que está en el mundo y lo llevas a un evento de estos donde es de crecimiento personal y hay 2,000 personas y dice, ¿qué vende humos aquí? Ya se siente incómodo. ¿Por qué? Porque el contexto lo está escupiendo. Vete para afuera. Entonces, cuando uno intenta cambiar o cuando uno quiere cambiar, va a tener conflictos internos. Viene esa disonancia cognitiva porque te está diciendo la mente, este no es mi lugar. Movámonos de aquí, este no es mi lugar. Pero ahí es cuando vale más el deseo de crecer, el deseo de cambiar, el deseo de generar resultados, hasta que tú te adaptas a ese nuevo contexto. Porque me gusta mucho, hacen un test kinesiológico, que es el test que dice que el 80% de tus resultados y éxito pragmático está 100% determinado por tu contexto. Y solo un 20% es tuyo. Exacto. Entonces yo digo, ok, si yo solo tengo que poner un 20 y lo único que tengo que hacer es que me tengo que introducir en el contexto correcto porque mi contexto se va a encargar del 80% de mis resultados pragmáticos, lo hago. Ya, es simple. Entonces yo le diría a todo joven, tú quieres cambiar, tienes el deseo y sabes que te mereces una vida mejor, entra en estos contextos. Qué buen consejo, Jesse. Mire, Jesse, y bueno, Arturo te va a seguir con otras preguntas ahí que ya vamos a ver si lo hace o no, la utiliza o no. Tengo 2 preguntas. Antes de ir a esa pregunta que te quiero preguntar, ¿de qué forma lo llevaste tú? ¿Tuviste alguna forma de llevar las partes de las mentorías, alguna mentalidad, un proceso que llevaste para seguir levantándote todos los días y seguir diciendo quiero seguir creciendo? ¿Tuviste una rutina, un hábito, algo que tuviste tú que haya marcado esa diferencia? Ok, súper. Me encanta tu pregunta porque esa pregunta la hacen mucho, ¿no? A veces me dicen, Jesse, pero ¿cómo tú puedes ser disciplinado? O sea, ¿cómo puedes tener la disciplina de seguir leyendo un libro, de seguir una mentoría? Y yo digo que la disciplina al final no existe. O sea, todos somos disciplinados. Aquí todos nos levantamos en la mañana y nos lavamos los dientes. Bueno, ¿qué disciplina haces? Pero ¿qué sucede? La disciplina o tu acción, algo que vale más que la disciplina es el compromiso. Pero el compromiso nace de la intención que tú tienes de hacer algo o lograr algo. Y es algo muy interesante porque son como 3 puntos, ¿no? Lo voy a dividir en 3 puntos. Primero es la percepción que tú tienes. Tú dices, ok, esta es mi percepción, pero todo lo que estamos viendo el día de hoy, todo el 80% es el pasado. Son las etiquetas que hemos colocado en el pasado. Porque si tú ves a una persona que viene con pantalones anchos, una camisa ancha, una gorra hacia atrás con un pitbull, tú dices, ese es delincuente. Pero ¿cómo sabes? No lo conoces, no sabes si él está aportando valor o si es una persona amable. No, pero como tu cerebro ya ha colocado etiquetas del pasado y se identifica con eso. Claro. Si tú dices, ok, tengo un teléfono, pero este teléfono anduviera volando, pero nadie te ha dicho que esto es un teléfono, tú dices, es un objeto no identificado. Un objeto volador no identificado. Entonces, yo diría que primero es cómo estás viendo la vida, ¿no? Cómo estás viendo la vida y para tú entender que quieres cambiar es tu autoconcepto. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de contigo mismo? Y es lo que te repite, lo que me estabas mencionando de la mentalidad. Es venir con la autosugestión que habla Napoleón Hill en su libro de la autosugestión y decir, si yo quiero cambiar, es repetirme constantemente, tengo las capacidades, tengo las habilidades y tengo todo dentro de mí para cambiar. Y empiezas a trabajar la mentalidad. Y digo, toda persona para obtener resultados, que yo lo tengo claro, necesita 2 cosas. Su mindset y su skill set. Y la espiritualidad interna.
porque ahí empiezas a trabajar lo interno. Entonces, si tú no trabajas la mentalidad, puedes ser la persona más habilidosa, pero en cualquier momento la mente te va a traicionar. O puedes ser una persona con la mentalidad de que todo va a salir bien, pero si no tomas acción, no vas a tener resultado. Entonces, yo diría que cuando uno quiere ocasionar, como tú decías, aprender a ser disciplinado, ya es decir, ¿sabes qué? Voy a encontrar la razón suficiente o la razón que me ayude a querer cambiar. Que tú te hagas la pregunta, ¿qué sucede si yo no cambio? Si tienes hijos, mis hijos se van a quedar ahí. Mis hijos van a depender siempre de un trabajo, de un jefe, van a vivir en una vida que no les gusta. Ok, eso es lo que tú les vas a dar. Entonces, cuando tú relacionas la decisión con algo doloroso, el dolor mueve más que el placer. Entonces, ahí eventualmente te empiezas a mover. Buenísimo, buenísimo. Jesse, y para dar un poco, antes de terminar, con la parte de ventas, yo sé que tú eres experto también en eso. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen que no son buenos vendiendo, pero te venden muy bien la idea de que no son buenos vendiendo? Ya, todo el mundo, para mí, la vida es ventas. Tú todo el tiempo estás vendiendo, ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea una idea. Desde el día que tú naciste, pegaste el llanto, el primer llanto en el parto, boom, y te dieron de mamar. Entonces hiciste una venta porque del llanto vino un resultado. Entonces, toda persona dice, no, yo no soy bueno vendiendo. Y eso yo me lo decía antes. Yo antes era una persona introvertida y yo decía, yo no soy bueno vendiendo. Y a mí me hicieron la pregunta y me dicen, ¿cuándo tú te diste cuenta que eras una persona introvertida? Y yo, no sé, desde que nací. Claro, porque es que tú no eres introvertido. Es la idea que tú te decidiste comprar. Entonces, es la misma cuando un vendedor te dice, yo no soy bueno para vender, pero me acabas de vender porque me acabas de vender la idea de que eres malo y yo te la acabo de comprar. Entonces me acabas de hacer una venta. Y cuando uno entiende que la venta, ¿qué sucede? Cuando venimos de pequeños tenemos la idea de que un vendedor es malo. De que un vendedor me viene a forzar, me viene a ofrecer, me viene a estafar. Pero cuando tú te das cuenta que las ventas es simplemente servir y ayudar a las personas a que sean lo suficientemente conscientes de lo que necesitan, entonces tú te casas con lo que estés vendiendo y ofreciendo. Por ejemplo, lo que yo tengo para ofrecer, como lo que ustedes tienen para ofrecer, lo ofrecen al mundo de todo corazón, con toda pasión, porque dicen, esto que le estoy dando al mundo les cambia su vida. Exacto. Entonces, cuando tú tienes la idea fervientemente, yo no lo veo como una venta, yo lo veo como una ayuda. Yo no te estoy vendiendo nada. O sea, tendrías que estar tú lo suficientemente loco para no comprarme, pues te estoy ayudando a ti. Exacto. Entonces, yo le diría a toda persona, ¿quieres mejorar tus ventas? Asegúrate que lo que tú le vas a dar al mundo sea algo que tú primeramente lo comprarías. Ok, buen consejo, buen consejo. Jesse, ¿por qué compra la gente? Las personas compran por dos razones, ¿no? Compran emocional y racionalmente, pero más emocionalmente. Cuando las personas sienten la emoción, y toda persona compra por circunstancia emocional, ¿no? Entonces, la emoción es la que te lleva a comprar, pero lo que te detiene a esa compra es el racionamiento, la lógica. Como dice el doctor David Hawkins, nosotros tratamos de racionalizar nuestras emociones. Entonces, en ese momento tú dices, ¿sí será que es buena decisión? Y ahí nacen las objeciones, ¿no? ¿Sí será que es buena decisión? Y si no me ajusta el dinero, ¿y qué me dice mi esposa y todo? Porque es tu mente lógica queriendo decirte, ¿sabes qué? Esta emoción no la reconozco, esta emoción no me gusta. Pero cuando tú das los argumentos de venta, y los argumentos de venta no es insistir, sino que es simplemente decirle, ya trabajaste la parte emocional y por ese motivo quiere comprar, pero ahora los argumentos de venta son los argumentos que le hablan a la lógica, que le dice, date cuenta, date cuenta que estás tomando la mejor decisión. Y la persona dice, ok, veo el valor de lo que tú me estás ofreciendo, veo el valor que me estás cambiando la vida. Y yo creo que yo no he estado con una persona que si necesita lo que yo le estoy ofreciendo, si lo necesita en ese momento, porque todas las personas saben lo que quieren, pero no saben lo que necesitan, si no ya lo tuvieran. Pero a mí no me ha tocado una persona que teniendo la necesidad no me compre, pero es por una sencilla razón. Doy mi 110% de pasión en ello. O sea, yo no me voy de un Zoom, yo no me voy de una llamada de ventas cuando yo sé que tú necesitas lo que yo te estoy ofreciendo. Entonces yo le diría a toda persona que toda persona compra cuando es consciente de la necesidad que tiene. Wow. Wow, buenísimo. Jesse, y una última pregunta que siempre hacemos aquí en el podcast con la parte de inteligencia artificial. Hoy en día tú la usas, no la usas, ¿qué opinas de ella? Yo creo que ChatGPT en cualquier momento me va a mandar un mensaje pidiéndome un aumento. Totalmente, porque, o sea, hablo con él constantemente.
Y es algo interesante porque ahora se está convirtiendo como en una segunda mente. Yo lo veo como en una segunda mente. Yo a veces lo utilizo hasta para pensar, porque es bueno. Porque a veces cuando tú estás emocionalmente moviéndote tus emociones, no puedes pensar bien. Entonces la inteligencia artificial yo la uso tanto para pensar como para que me resuelva algo rápido que necesito que esté optimizado en un corto tiempo. Hay tanta herramienta digital que hoy es como el internet. Son estos cambios mundiales que llegan para quedarse. No es que son momentáneos o tendencias. Es como el internet. El internet llegó y habían personas que dicen, yo no quiero usar el internet, sigo con las cartitas, pero tienes que aprender porque no te está preguntando que si quiere. Ya en un momento, yo digo, los trabajos te van a decir, ¿usted sabe inteligencia artificial? No califica. Entonces después le empiezan a enseñar en las escuelas y se vuelve tu cultura. Para mí, la inteligencia artificial, yo diría que en mi negocio, el 60% es inteligencia artificial. Que la aplicas, buenísimo. Eso es un buen consejo porque muchas de las cosas que nosotros a veces queremos comunicar aquí, y más que todo por la parte de ellos que son jóvenes, es que escuchamos de personas que ni siquiera saben de verdad que es ChatGPT, por ejemplo, o ninguna herramienta. Entonces, a mí me ha tocado explicarle y a personas que no son, que tú dices que incluso tienen un cierto nivel de educación. La otra vez hablé con unos supervisores de uno de los proyectos y no tenían ni idea de qué era y me puse a explicarle. Entonces, por eso es que preguntamos siempre eso, porque queremos llevar a las personas, por lo menos que primero lo conozcan y que existe eso, como tú dijiste ahorita, que como el internet, que eso no se va a quitar. O sea, más bien tenemos que aprender a vivir con la inteligencia artificial. De ahí no hay vuelta atrás. ¿Qué dices tú, Miguel, de eso? No, totalmente de acuerdo con eso. Ya no hay vuelta atrás. Ya vino para quedarse y es el presente. No es ni el pasado ni el futuro. Así que bueno, chicos, súper agradecido con Jesse el día de hoy. ¿Tiene alguna última pregunta para vamos a las redes sociales de Jesse. Las redes sociales. Dino dónde te podemos conseguir, Jesse. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como jesse.osorto. Igual en mi TikTok, en mi Facebook, jesse.osorto. Y ahí me encontrarán. Sí, de todas maneras nosotros lo vamos a dejar colocado en la descripción. En la descripción. Del video, y aquí va a salir también por aquí. Así exactamente. Es. Gracias, Jesse. Gracias, Jesse, por a ustedes, gracias. Gracias por todo esto. Un placer haberte tenido y por ser nuestra primera persona invitada en la ciudad de Miami. Gracias. Así es. Chicos, ya saben, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Ya saben. Gracias. Chao.